Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes compartiendo esta maravillosa lección del gran conflicto de este trimestre. Y ya llegamos a la lección número 11 y esta lección número 11 lleva como título El conflicto inminente. Así es que vamos a estar viendo de qué se trata esta lección del conflicto inminente que suele ser algo sumamente importante. Y sobre toda cosa nos dice allí, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En Juan 17:17, así mismito es, mis queridos, si la palabra de Dios no lo dice, no lo creas porque necesariamente no es la verdad. Existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado BioChip o VeriChip del tamaño de un grano de arroz que puede implantarse en un paciente. El biochip contiene información sobre el historial médico del paciente que puede obtenerse pasando un escáner externo por la zona donde se ha insertado el biochip o VeriChip. Algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las latas de comida o es un misterioso número en los billetes de dólar que supuestamente suma 666. Para algunos, tiene que ver con la orden masónica, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. El objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente, el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odiar odia al Creador. Utilizará la coerción, la presión y la fuerza para quebrar nuestros compromisos con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo, a pesar de la persecución, el boicoteo económico, la prisión y el decreto de muerte. El estudio de esta semana enfatizará la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. Y así que la lección de esta semana está basada en el conflicto de los siglos, los capítulos 35 al 36. Así que, mis queridos, vamos a examinar lo que la palabra de Dios nos quiere decir en esta mañana, ¿verdad? Para que podamos entender mejor el plan de Dios en esta lección. Fíjate que dice, durante siglos la guerra entre Cristo y Satanás ha estado centrada en la adoración. Mis queridos, si tú no lo sabías, Satanás quería ser adorado igual que como Dios. Por lo tanto, se enojó y ha hecho guerra con Dios porque ha querido siempre ser el centro de atracción, ser el que recibe la adoración, ¿verdad? Adorar a Dios o adorar cualquier otra cosa que desfigure el concepto del carácter de Dios. Presentando un falso concepto de Dios, Satanás ha conseguido utilizar a personas, iglesias y estados para destruir a todo aquel que desea adorar al Creador. Verdades fundamentales como la ley de Dios han sido tergiversadas o incluso en el caso del sábado casi olvidadas. La última batalla girará alrededor de la adoración verdadera en el día verdadero. Y conozcamos a los poderes que Satanás usará para esta última batalla. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a ver el conflicto inminente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a estar hablando de la adoración, la intolerancia, allá entre el conflicto, el enemigo, el trono del dragón, una herida sanada y el cordero y el dragón. Así que vamos a estar viendo estos diferentes temas y vamos a hablar del conflicto. Vamos a entrar allí para poder entender un poco la adoración, porque esto es sumamente crucial. La adoración ha sido un tema central de suma eh, batalla de Satanás, ¿verdad? Dice allí, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, Apocalipsis 4:11. La adoración, algo sumamente importante, ¿verdad que sí? Que necesitamos ver cómo es que uh, nosotros podemos mantenernos en adoración a Dios porque Él lo creó todo. A Él se merece toda adoración, toda honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Apocalipsis 4:11 es muy claro. Y los seres celestiales adoran a Dios por su poder creador. Ellos los adoran porque, oye, qué magnífico es
Él hace todo. Apocalipsis 4:11, Job 38, 6 al 7. Dios se presenta como creador y redentor para recibir nuestra adoración en Isaías 45, 6 al 7, Isaías 45, 18 al 20, Isaías 65, 18. El mensaje proclamado a la última generación invita al mundo a adorar a Dios como creador en Apocalipsis 14, 7. Y por su parte, Satanás desea obtener la adoración del mundo con bestias, a las que otorga poder para crear una imagen a través de la cual puede o pueda recibir adoración universal. Apocalipsis 13, 2, 4, 14, 15. No es de extrañar que el sábado sea el punto en controversia en estos momentos o en esos momentos. Lo que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos dice allí en Apocalipsis 14, 12. Los que adoran en el día que conmemora su creación. Mis queridos, la adoración es sumamente importante para Dios porque Él es merecedor de toda adoración. Y Satanás siempre ha querido y ha anhelado y ha deseado ser también esa persona que recibe adoración. Veamos la intolerancia. Vamos a ver acá. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios en Juan 16, 2. Nuestra lucha no es física, sino espiritual en Efesios 6, 12. Nosotros no usamos armas físicas, sino espirituales en 2 de Corintios 10, 3 al 5. Sin embargo, el enemigo no duda en emplear armas físicas contra nosotros. No en vano hay un ay para los fieles debido al fiero ataque de Satanás contra la iglesia fiel en Apocalipsis 12, 12. Para él toda arma es válida. Así es que, mis queridos, posiblemente estás esperando que algo espiritual te suceda, que tu vida se derrumbe espiritualmente, pero cuando Satanás quiere destruir porque no le adoras, va a buscar todas las formas a vida y por haber para poder tratar de ganar terreno. Así es que él va a hacer todo lo posible. No nos tienta a través de nuestras inclinaciones en Santiago 1:14. Nos convence con sutilezas en 2 de Corintios 4, 3 al 4. Usa personas cercanas en Mateo 10, 34 al 35. Golpea y amenaza en Hechos 5:40. Yo estoy diciéndoles estos puntos, mis queridos, porque son puntos claves, ¿verdad? Nos tienta, nos convence, nos usa con personas cercanas que a veces nos hacen desfallecer, ¿verdad? Usa violencia extrema en Juan 16:2. Sí ha actuado en la historia y así será su último ataque. Engaños y sutilezas en Apocalipsis 13, 13 al 14. Imposición de sanciones económicas del Apocalipsis 13, 16 al 17. Decreto de muerte para quien no la adoren, Apocalipsis 13, 15. Allí lo tienen, mi querido, léase Apocalipsis 13 para que usted vea cómo Satanás va a trabajar tratando de hacer que nosotros de una manera u otra le rindamos adoración. Vamos a hablar del enemigo para que podamos estar preparados. El trono del dragón. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad en Apocalipsis 13, la parte B del versículo 2. El dragón es identificado como Satanás en Apocalipsis 12:9, mientras que la bestia, a través de la cual ejerce su poder, se identifica con la cuarta bestia de Daniel 7, que sigue al león, al oso y al leopardo en Apocalipsis 13:2. Apocalipsis 13 es una explicación ampliada del capítulo 12. Comienza tras el intento de matar a Jesús y su posterior ascensión en Apocalipsis 12, 3 al 5. Los primeros versículos amplían el ataque contra la iglesia durante los 1260 años, mientras que el resto se centra en los acontecimientos que ocurren cuando el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella en Apocalipsis 12, 17. Y aquí, como te das cuenta, el resto de la descendencia de ella, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Satanás siempre los ha querido atacar porque no quiere que ellos sigan de esta forma adorando a Dios. Tras la invasión de las tribus bárbaras, el imperio romano quedó fraccionado. Poco a poco la sede de Roma fue dejada en manos de la iglesia, que de este modo adquirió el poder político que le permitió convertirse en el poder blasfemo que persiguió a la iglesia fiel allí en Apocalipsis 13, 4 al 8. Ok, y hemos estudiado todo esto, hemos estudiado cómo han podido estos hombres
de fe, seguir con la palabra de Dios latente, viva. Hemos hablado de las 95 tesis, Martín Lutero y mi querido, todo esto fue para perseverar la gran palabra de Dios y que Satanás no pudiera salir airoso de esta lucha en contra de nuestro Dios, ¿verdad? Una herida sanada, miren, y queremos ver esta parte de la herida sanada porque esto es sumamente crucial también en nuestros días, ¿verdad? Eh, Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, Apocalipsis 13:10. Tras siglos de usar su poder para llevar en cautividad y matar a espada en Apocalipsis 13:10, la propia iglesia romana fue llevada en cautividad en la figura de su cabeza en Pío VI y sufrió una herida mortal en Apocalipsis 13:13. Estas las profecías no fallan, esto sucedió y lo podemos buscar en la historia y te vas a ver lo que sucedió, aunque el Papa mantuvo la titularidad de los estados pontificios hasta el 1870, finalmente perdió todo su territorio al crearse el Reino de Italia. En esos momentos parecía que la iglesia no recuperaría jamás su poder anterior, pero en el 1929 se reconoció la ciudad del Vaticano como un estado independiente. La herida comenzaba a sanar. ¿Y qué va a ocurrir a partir de ahora? Según se desarrollan los acontecimientos finales, se buscará un líder mundial que proponga soluciones a la crisis global. Y mis queridos, tenemos muy serias crisis global, como lo es el calentamiento global. Si se están dando cuenta que hay problemas mundiales que giran en torno a todo el mundo, entre el paquete de soluciones ofertado por el papado se incluirá sin duda el descanso dominical como punto fuerte para la unión de las familias, pueblos y naciones. Y mis queridos, esto no está muy lejos de ser. Les digo porque fíjense que eh, un problema donde se reúnen en la conferencia de la mundial, donde todos estos presidentes se reúnen para poder hablar de las crisis mundiales. Y esta crisis ha sido una crisis sumamente grande y podemos verlo cuando vemos los climas, lo que está sucediendo, cosas, mis queridos, que hemos visto en la Biblia, las hemos leído en la Biblia, ¿verdad que sí? El sol calentará, habrán grandes huracanes, habrán terremotos, muchas cosas que están sucediendo. Y todo esto es en torno para girarlo a lo que se tiene que llevar a cabo para que Cristo pueda venir. Así es que mucho ojo, examinen la palabra de Dios y no solamente la palabra, escuchen las noticias para que puedan ver qué está sucediendo. Pero esta herida sanada se está sanando y muy rápidamente. Y también podemos ver lo que están las naciones, bueno, los presidentes acá en los Estados Unidos, recordemos que esta le dará de vuelta ese poder. Y vamos a ver más adelante en la lección aquí, porque es que no quiero salirme de allí para que podamos ver cómo todo llega a uno, ¿verdad? Cordero y dragón. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La primera bestia surgió de la corrupción de la iglesia que Jesús había establecido. Cuando ésta recibió la herida, Satanás buscó un falso profeta que ocupase su lugar y le ayudase a sanar en Apocalipsis 13:11 y 16:13. Nuevamente encontró su aliado a partir de una nación que había surgido basada en los principios puros del cristianismo en Norteamérica. Comenzó imitando a Jesús el Cordero. Es una nación republicana, sin reyes, sin coronas y basada en la separación de dos poderes, cuernos, ¿ah? Saben bien, el civil y el religioso. Como primera potencia mundial ya ha comenzado a hablar como dragón. Pronto comenzará a generar leyes en materia religiosa que apoyando al papado crearán una imagen de la bestia. Apocalipsis 13:12 al 14. Y mis queridos, esta es la figura de lo que le estaba hablando, cómo Estados Unidos va a entrar a ser ese cordero que habla como dragón. Así es que mucho ojo, estudien la palabra de Dios porque esto está a la vuelta de la esquina. No estamos lejos de que suceda. La imagen de la bestia representa
otra organización religiosa investida de poderes similares a la Iglesia romana. La formación de la imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Así es que aquí se puede encontrar una imagen del papado, cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una jerarquía, una imagen de la jerarquía romana. Entonces, la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Y mis queridos, esto no es muy lejos de estar sucediendo. Fíjense que si se dan cuenta en los Estados Unidos, los candidatos que se están corriendo para la presidencia de este año son candidatos que están buscando poner la fe sobre toda cosa. Uno de los más grandes es Trump. No estoy haciendo alarde de sistemas políticos. Solo quiero que ustedes entiendan que qué increíble es la idea esta de que estemos nosotros influenciados porque ahora todo el mundo quiere buscar de Dios. Y allí va a llegar ese momento. Así es que mucho ojo para esto, porque estamos cerca. Miren, acá dice, adorar a la bestia y a su imagen alude a Daniel 3, donde el rey de Babilonia ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego a que se postraran ante una imagen de oro o serían arrojados a un horno de fuego. Babilonia antigua. Babilonia moderna, la cuestión es la adoración nuevamente. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de una alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su espíritu. Entonces no nos amoldaremos al mundo actual, sino que viviremos según la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra. Esa es nuestra única seguridad. Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no pueden seducir de otro modo. A través del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y seculares y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Y esto, hermano, se va a estar viendo sumamente pronto, pero lo podemos leer en el Conflicto de los Siglos, página 649. Para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente si obran conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Así que mucho escudriñamiento de la palabra de Dios para poder afrontar estas amenazas y acechanzas del enemigo, ¿verdad? Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos tan numerosos y discordantes como lo son la iglesia, que representan ni la voz de las mayorías. Nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar a cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico: así dice Jehová. Mis queridos, tiempo del fin se acerca. El conflicto inminente está a la puerta. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, pedimos, Señor, dirección divina para que tú nos ayudes a abrir nuestros ojos, estar al pendiente, Señor, de este momento cuando tú estés en las puertas y nosotros podamos entender a través de tu palabra que ya estás por venir. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, a atesorarla en nuestros corazones y sobre todo a pregonarla a toda nación, tribu y lengua y pueblo de este gran conflicto inminente que se avecina y que queremos estar listos para que cuando tú vengas en gloria podamos ir a morar contigo. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, les insto a que compartan esta lección. Recuerden, son
lecciones poderosas. Necesitamos pregonarlas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así es que comparta esto, suscríbase a mi canal de YouTube, Joseph Class, para que pueda continuar compartiéndola y de igual forma también pueda hacerlo a través de Spotify y de podcast. Allá también puedes buscar lección de escuela sabática comentarios en el buscador, te registra y la comparte. Otros tienen que oír de la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.